Amigos, me da mucho gusto saludarlos. Estoy con el padre Armando Flores, quien es párroco de esta iglesia de Santiago Apóstol y también vicepostulador de la causa de canonización de San José Sánchez del Río. ¿Cómo está, padre? Qué Muy gusto bien, saludarle. gracias. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Saludo a tu auditorio. Muchas gracias, padre, por su tiempo. Estamos viviendo un aniversario más del martirio de San José Sánchez del Río en este lugar donde marcó la vida de la iglesia, la de él y que sigue marcando la de muchas personas, padre. Bueno, en primer lugar la marcó porque fue el lugar de su bautismo y es lo primero que nos marca, es el primer sello. Y Joselito, su martirio no se entiende sin su bautismo. O sea, la vocación bautismal es una vocación a ser mártires, es decir, testigos de la fe en Cristo, testigos del Evangelio. Todos esos datos también de lo que sucedió aquí con San José Sánchez del Río y todo lo que se ha heredado a través de los testimonios, a través de la fe, de lo que se va compartiendo, usted ha presentado una biografía especial que va a estar a disposición de los fieles. Bueno, había la necesidad de una biografía de divulgación. Hay muchas biografías que son textos documentados bastante amplios, que son eruditos, pero hacía falta acercar una biografía que fuera de divulgación, pero que al mismo tiempo pudiera ofrecer una información veraz y precisa, porque algo negativo que podemos hacer en torno a la vida de los santos es alejarlos de nosotros, desencarnándolos. Y entonces es muy importante entender a San Joselito en su familia, en su pueblo, y entender al pueblo el momento que está viviendo, particularmente las raíces tan profundas, la gran evangelización que se realizó en estas tierras y que de alguna manera explican el ambiente espiritual que se vivía en el pueblo antes de la persecución. De manera que cuando viene el momento de la persecución surge espontáneamente en la población la voluntad de defender el derecho de libertad religiosa. Y también la voluntad incluso de defenderlo, no solamente como lo hicieron con el boicot o lo hicieron con oraciones y súplicas, sino ya en el momento extremo tomando las armas. Joselito no tomó las armas, por eso es un mártir, porque no sería un héroe que muere en la defensa, pero lo matan porque mató a otros o porque agredió a otros. Joselito es mártir porque no tomó las armas, fue solamente abanderado, fue clarín, estuvo al servicio del ejército, y en el momento de la prueba, cuando le piden renegar de su fe, y que le invitan a participar en el ejército real del gobierno, él dice, primero mi fe, yo no me vendo, yo no cambio mi fe por nada. Y entonces Joselito es un mártir de la fe, lo matan por odio a la fe, y es un mártir de Cristo Rey, porque defiende el honor de Dios en el templo, que era mancillado, que era profanado, y defiende el derecho a la libertad religiosa de su pueblo. No, de verdad una vida que nos inspira mucho y hemos visto que cada vez hay más personas de otros países, inclusive de distintos continentes, que vienen aquí precisamente fortalecidos en la fe por el testimonio de la vida de Joselito. Sí, Joselito es muy querido en Polonia, es muy querido en Italia, es muy querido en Brasil, es muy querido en Estados Unidos. Hay muchos feligreses de esos países y de otros que los vemos venir en peregrinación para celebrar la Eucaristía aquí junto a sus reliquias y recorrer los pasos de Joselito aquí en el pueblo. Es muy enternecedor, muy conmovedor ver la fe de tantos católicos que vienen de muchas partes, también aquí podemos decir de México, de la diócesis del mismo Zaguayo, que nos hablan del impacto que tiene en sus vidas el testimonio de Joselito. Ahora, usted mencionó algo muy importante durante la homilía, que es la auténtica devoción también del seguimiento de Joselito, aparte de vivir el color de la fe, las tradiciones, que es lo medular, padre, que debemos de vivir en torno a un santo. Pues la vocación martirial que todos tenemos, al final de cuentas, yo creo que es un testimonio, eso significa mártir testigo, muy hermoso, que nos provoca a todos en tiempos difíciles como los que vivimos ahora, en medio de tantas ideologías, en medio de la mundanización, a vivir realmente en la fe cristiana, que es una vocación al amor. Y entonces el ambiente que vivimos nos lleva mucho al ego, alimenta la egolatría, alimenta la competencia, alimenta el individualismo. Podríamos decir no la libertad sino el libertinaje, en el sentido de los excesos que reportan complacencia, pero que a la persona la encierran en sí misma y la ciegan al hermano, al prójimo, y también le hacen sacar a Dios de su vida. Entonces la vida cristiana es una vocación al amor. Y el que tiene vocación al amor incluye a Dios en su vida porque Dios es amor, es decir, se deja amar por Él, incluye a Dios en su vida porque Dios es amor y ama espontánea y libremente a su prójimo haciéndole el bien. No, qué bonito, porque cuántos testimonios escuchamos de las personas que también colaboran aquí en la fiesta, donando, recibiendo a los peregrinos, y es para compartir, ¿verdad? Ahora, en su experiencia, algunos detalles que pudiera compartir a los televidentes, padre, al haber estado como vicepostulador de la canonización, ¿qué actividades se realizan o cómo se vive ese tiempo de preparación para llevar a los altares a una vida ejemplar? Bueno, eso fue un servicio que podemos decir ya terminó, es solamente durante la canonización, el obispo de Zamora
le pidió al postulador que me nombrara vicepostulador porque yo estaba viviendo en Roma. Yo estaba como rector del Colegio Mexicano y en ese momento el señor obispo quería un referente que colaborara también con el postulador, y entonces podríamos decir que los trabajos propiamente dichos de la canonización los lleva el postulador. A mí me tocó ser, podríamos decir, un mediador entre los requerimientos que había en el camino de los estudios médicos sobre el milagro, etcétera, para colaborar con el postulador. Pero creo que una parte importante que nos tocó fue la de preparar que las personas que participaran de México, particularmente los aguayenses, en la canonización, no fuera, podríamos decir nosotros, un viaje turístico, sino una verdadera peregrinación. En aquel momento estábamos en un año santo como ahora, era el año de la misericordia, y entonces pudimos preparar para todos los peregrinos pasar por la Puerta Santa, celebraciones en la Basílica Vaticana, el traslado de las reliquias de Santa María en Trastevere a la Basílica en la isla Tiberina, de San Bartolomé en la isla Tiberina, y otros muchos momentos muy impactantes y emotivos que tuvimos, que permitieron vivir el evento de la canonización a los que estábamos en Roma como un verdadero acontecimiento religioso, porque el riesgo es ir a una ceremonia y luego dedicarte a hacer turismo, y entonces no, era una peregrinación, fue muy hermoso. Entonces fueron de los servicios que yo pude prestar que me permitieron también interiorizarme y llenarme del testimonio de Joselito, y la providencia quiso que después, cuando yo regresé, pues el señor obispo me pidiera servir en esta parroquia. No, qué bonito, esta parroquia y el santuario que se está construyendo también en honor a Joselito. ¿Cómo las personas pueden colaborar, padre, para este proyecto tan grande que también, bueno, es parte de la trascendencia y de lo que pide nuestro Señor para la vida de nosotros? Así es un gran anhelo el que tenemos, la construcción del santuario. Han hecho un proyecto que está en una maqueta aquí en la iglesia que es enorme, es precioso. Probablemente nos va a llevar varios años hacerlo, pero no lo podremos hacer sin la participación de los fieles. Como todas las grandes obras en la iglesia, son poco a poco, pero es con la participación constante de los fieles. Naturalmente que quien quiera hacer alguna donación tendría que recurrir a nosotros para darle los datos. En las redes sociales de repente los publicamos, pero luego se pierden en el hilo, ¿verdad? En el hilo de las redes, y los publicamos, pero aquí en la parroquia, con su servidor o en la notaría, se les puede dar el número de cuenta para depósitos, entregarlos directamente con su servidor o con cualquier miembro del patronato, ¿verdad? El patronato pro construcción del templo. Incluso ahí en donde está la maqueta están los datos de cuenta bancaria y también del patronato. Les vamos a compartir los datos que aparecen en la pantalla para que también ustedes puedan colaborar, puedan sumarse y sobre todo poder adquirir esta biografía que usted, padre Armando, pues ha realizado, sobre todo que es para la divulgación, que nosotros conozcamos esos datos elementales importantes también para que no se desvirtúe lo que en realidad fue la vida de martirio, porque usted dijo, no le tenemos que añadir nada más, porque si no se hace inalcanzable una vida ejemplar. Es exactamente lo que hace la geografía. Hay muchas geografías que tratan de presentar a los santos que desde niños eran perfectos, y eso es un error muy grave, porque el santo es un pecador como todos, pero acoge la gracia de Dios, se convierte, persevera en la fe y da testimonio. Entonces, cuando le agregas y quieres hacer a un santo irreprochable desde que es pequeñito, pues son historias muy bonitas, pero muy poco ciertas, o sea, no verificables. Pero las adornamos, pero que lo que hacemos es retirar de nosotros el testimonio del santo y lo ponemos muy lejos de nuestra vida. Nosotros necesitamos el testimonio de santos de carne y hueso, como Joselito. Carlo Acutis ahora está teniendo mucha acogida en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un jovencito de nuestro tiempo, de carne y hueso, que anda en las redes sociales, que usó la computadora, que usó el celular, y que a los jóvenes les impacta como un joven como ellos hoy va a ser canonizado este año. Y lo mismo Joselito, ¿no? Un joven adolescente aquí del pueblo, sus familias todavía están vivas en el pueblo, y entonces eso llama la atención y no ocupamos ponerle nada. ¿Por qué? Porque el testimonio de su martirio es suficiente. Muchísimas gracias, padre, también por ese trabajo, que Dios le bendiga. Seguimos orando por este bonito ministerio que va compartiendo para nosotros, que también fortalece nuestra fe. Gracias, queridos televidentes, por acompañarnos, y nos puede dar su bendición, padre. Que los bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amigos, desde la iglesia de San Pedro Apóstol en el centro de Zaguayo, Michoacán. Agradezco al padre Armando por habernos concedido esta entrevista, y desde aquí seguimos celebrando la vida de Cristo a través de los santos mártires mexicanos y de San José Sánchez del Río. Gracias, padre. Gracias. De manera que defender el honor de Dios es defender allí donde Dios se manifiesta, y se manifiesta en el espacio sagrado, pero sagrada también es nuestra vida. Por eso defendemos el honor de Dios cuando defendemos la vida.